Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente en el programa ECO. Para la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría es un gusto participar en estas conferencias y le damos gracias al Instituto Nacional de Salud con este proyecto por siempre permitirnos participar. Este día tenemos una conferencia muy importante y muy, creo yo, en boga, bien, en vista de cómo está la parte epidemiológica y que todos vamos para la adultez mayor. Tenemos con nosotros a un invitado especial, al doctor Carlos Alfonso Quintanilla Umaña. El doctor es doctor en medicina de la Universidad de El Salvador. Tiene un posgrado en psiquiatría y salud mental de la escuela ISUES, pasantía en psicogeriatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en Ciudad de México. También tiene curso de abordaje en deterioro cognitivo leve desde la clínica hacia la neuromodulación, impartido en el Instituto Nacional Ramón de la Fuente Muñiz. Sexta formación internacional de terapia conductual dialéctica por parte de la Clínica Sentidos en Perú y Fundación Centro Argentino de Terapias Contextuales. Hoy, precisamente, que vamos a tocar un tema que pensamos que es relevante, precisamente porque se vuelve un desafío en este tiempo que sabemos nosotros que el impacto de la soledad tiene que ver no solo con la salud mental, sino con el aspecto también hasta de la salud física. Verdaderamente, cuando revisaba los datos de la encuesta nacional nuestra de salud mental, vemos que 1 de cada 6 adultos arriba de 65 años presenta ansiedad, 1 de cada 4 depresión, y revisando unos estudios que se presentaron en adultos mayores en San Salvador, San Vicente, en La Libertad, donde el 50% de la gente presentaba ansiedad y depresión. Así que para hablar un poco más sobre esto, ver su impacto, ver qué podemos hacer, dejo con ustedes al doctor Quintanilla. Gracias, doctora. Buenas tardes, un gusto saludarles esta tarde. Muchas gracias al Instituto Nacional de Salud, Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, doctora Sandoval, por la invitación. Este tema pues, es muy relevante. De hecho, en los últimos 10 años ha cobrado un auge muy importante a nivel mundial, que quizás antes no se le daba la importancia de vida, ¿no? O simplemente se asociaba que era algo común, normal dentro del adulto mayor, pero vemos ahora la incidencia en cuanto a enfermedades, tanto metabólicas como enfermedades mentales, y cómo el contexto pues, de la situación demográfica ha ido cambiando a nivel mundial. Traigo esto como a cuenta, ¿no? Porque casualmente en el Reino Unido esta semana se celebra la Semana de la Soledad, en donde ellos, a partir de un estudio de encuesta nacional de salud en el 2018, encontraron que el 6% de su población se encontraba en soledad, incluyendo adolescentes, adultos jóvenes, personas mayores. Entonces decidieron destinar parte de su dinero, ¿no?, a la creación de un ministerio de soledad. Y dentro de este ministerio, pues se crean estas actividades que van esta semana, muy relevantes, ¿no? En donde parte fundamental es crear conexión, comunicación y grupos en donde permita que las poblaciones interactúen socialmente y formen vínculos. En la actualidad, pues no podemos negar que el devenir de la tecnología ha generado un impacto positivo en la esperanza de vida, tanto a nivel de avances tecnológicos, avances en la medicina, fármacos, que han generado un aumento en la esperanza de vida. Nosotros pues no somos de excepción como país, y esto pues conlleva a una mayor demanda en los servicios de atención, mayor el nivel de atención tanto a nivel de salud como asistencia social. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, pues la población va a ser arriba de los 65, perdón, arriba de los 65 años, va a ser superior a la de menores de 14 años. Sin embargo, acá quiero hacer la diferencia porque en el caso de Japón esto ya fue superado. De hecho,
Para ellos la población total, un 29% de su población está arriba de los 65 años. Entonces ellos como parte de esa situación, ¿no? Consideraron como un determinante social dentro de la salud y crearon también un ministerio de la soledad y del aislamiento social. Ellos, aparte de las políticas que también tiene el Reino Unido, tienen una aplicación, por así decirlo, que funciona como una moneda de intercambio, en donde cada ciudadano genera un acto público positivo para los demás y va acumulando puntos que puede canjear a la hora de necesitar cuidados, ayuda para realizar diferentes servicios, tanto en casa como también para algún familiar, ya que estas monedas son transferibles. Como mencionaba, pues en El Salvador no estamos aislados de lo que está sucediendo a nivel mundial. En 2000, la población de 60 años o más representaba el 7.1% de la población total. Actualmente se considera un 12.3% y para el año 2100, 42.5%. Los factores que influyen: el aumento de la edad mediana de la población, una menor tasa de fecundidad. De hecho, la tasa de fecundidad ahora está alrededor de 1.7 hijos, no por familia, a diferencia de la década de los 60 y 70, en donde se hablaba de que cada familia tenía entre 5 a 6 hijos. Una disminución realmente muy importante y que pues, podemos observar en cada una de nuestras familias, sí, que cada vez tienen menos hijos, a diferencia de las familias o amistades de nuestros abuelos. Oye, perdí. Sí, exacto. Acá traigo en cuenta un poema de John Donne, que es un escritor muy relevante a nivel mundial. Después de Shakespeare es considerado como un escritor importante. De hecho, pues Ernest Hemingway tituló su obra Por quien duran las campanas a una frase de este poema, en donde hace una metáfora de la muerte. También habla sobre la socialización o la no exclusión que tenemos como individuos dentro de una sociedad, donde menciona: ningún hombre es una isla entera en sí mismo, cada uno es un pedazo del continente, una parte del todo. La muerte de cada hombre me disminuye, pues estoy involucrado en la humanidad. Por lo tanto, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. En esta última línea, ¿no? Hace referencia a que la muerte, pues, como le puede llegar a algún familiar, no es algo exento y que nos va a suceder a nosotros en algún momento, ¿no? Y que siempre genera un impacto a nivel social, tanto individual como familiar. Ahora bien, ¿qué es la soledad? Eh, la soledad es una condición, entendiendo la soledad subjetiva, que es la que más genera preocupación a nivel mundial y la que nos trae cuenta en esta tarde. La soledad es una condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por otros, o carece de compañía para las actividades deseadas. Aquí podemos diferenciar entre la soledad objetiva, el aislamiento social, que se da en aquellas personas que realmente no tienen familia, no tienen una red de apoyo, amistad, circunstancias diversas. También hay soledades, crisis vitales de la vida, una crisis existencial, una soledad conyugal, ya social. Pero dentro de aquellas personas que sufren aislamiento social, también puede llegar a generarse esta soledad subjetiva, o soledad no deseada, soledad crónica, soledad impuesta, ¿no? Donde es importante considerar factores subjetivos, emocionales, dentro de la exclusión social, los factores estructurales y culturales, y en el aislamiento social, pues los factores psicosociales y relacionales, como mencionábamos, en la carencia o ausencia pues, de personas, familiares, amistades, o incluso pues vecinos. Bueno, dentro de la epidemiología ya mencionaba algunos datos, pero también es importante considerar que es un determinante biopsicosocial de las que no podemos dejarlo de lado ahora dentro de las políticas que se están generando a nivel nacional, local. Pues es una realidad, vamos envejeciendo, de hecho pues ya no es la misma situación demográfica la que se tenía en la década de los 60 y 70.
Entonces tenemos que generar políticas que busquen la atención de este grupo etario muy importante, ¿no? Que ahí está asociada a la morbilidad, al deterioro funcional y a la mortalidad. Uno de cada 3 adultos mayores va a referir sentirse solo y hay mayor prevalencia en mujeres mayores de 80 años y aquellas que se encuentran viudas. También está relacionado con la pobreza, una mala calidad de vida y un menor acceso a la vivienda. Mecanismos fisiopatológicos a grandes rasgos, ¿no? En aquellas personas que se encuentran cursando por esta soledad no deseada o subjetiva, hay un aumento del cortisol, que es nocivo para la memoria y el hipotálamo. Eso pues también conlleva a generar trastornos de ansiedad, inflamación crónica por el aumento del cortisol. También está correlacionado a trastornos depresivos. Hay un aumento de radicales libres, hay disminución de antioxidantes y alteración del sistema inmune. Esto podemos verlo, ¿no?, en la atención que cada una de estas personas usualmente consulta recurrentemente en la unidad de emergencia, en primer nivel de atención, y no encontramos una causa en específico, ¿no? Pero nunca preguntamos directamente cómo está esta situación social de esta persona mayor. Entonces, dentro de los riesgos químicos de la soledad, el sentimiento de soledad es un desencadenante para el desarrollo de enfermedades crónicas como la cardíaca. De hecho, está correlacionado a estos momentos del DOU, de sufrir una enfermedad cardíaca, en especial las enfermedades coronarias, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar y la enfermedad metabólica. También, eso no solo se refiere al aparecimiento de estas enfermedades, sino a un mal apego, mala adherencia a los tratamientos que ya están teniendo estas personas. Es decir, si una persona con diabetes estaba bien controlado y vemos que su glicemia va para arriba, y está asociado a un mal control nutricional también, debemos preguntar también cómo hacer esta parte de la soledad, ¿no?, de la aceptación de la enfermedad, que es uno de los factores más influyentes para la mala adherencia de estos pacientes. Realmente es grave, es una pregunta que surge diariamente, ¿no? Y dentro del primer nivel de atención o dentro de la misma familia se cuestiona sobre si la soledad es algo grave o si es algo pues inherente a ser adulto mayor, algo a lo que todos estamos encaminados y no podemos hacer nada. Pero realmente sí grave, porque solo hablar de afectación tanto a nivel físico y mental ya se considera un declive funcional en el paciente mayor. Hay trastornos depresivos en el adulto mayor, hay trastornos de ansiedad en aquellos adultos mayores que estén impulsando por un trastorno depresivo mayor y aparezca la ideación suicida o un intento suicida. Estos son de mayor letalidad incluso que en aquellos adultos jóvenes, debido a la vulnerabilidad que existe, este mismo hecho de estar solos, ¿no?, de no tener una red de apoyo o alguien que se dé cuenta, alguien a quien pueda externarle esta situación. El deterioro funcional a la cabeza, ¿no? La disminución en la capacidad auditiva y el déficit visual. La disminución de la capacidad auditiva es algo que también se genera con la edad. Como aquí no se trata pues, de estigmatizar o decir de que toda persona mayor va a perder su capacidad auditiva, sino que está relacionado, ¿no? Entonces, la disminución de la capacidad auditiva, solo este elemento genera un riesgo de un 9 a un 10% de demencia en personas mayores. Cuando se genera una disminución en la capacidad auditiva, el adulto mayor usualmente consulta, ¿no?, pasa una prueba de audiometría, se le deja un aparato, pero si ustedes van a la práctica, a la práctica del día a día, no se lo ponen. Se lo ponen porque pues, no se sienten cómodos, no se ven al espejo y no aceptan esto. O sea, y esto repercute mucho porque si no escuchan bien, pueden tener hasta percepciones delirantes del medio, ¿no?, en el cual están desarrollándose, exclusión social, porque medio escuchan lo que dicen los hijos o los nietos y empiezan a aislarse, a sentirse solos, no incluidos, porque
los hijos o los nietos no preguntan realmente qué está pasando con su familiar, ¿no? Simplemente, se fue y no quiere estar con nosotros, entonces ahí dejemos, ¿no? Pero realmente lo que está sucediendo es todo ese sentimiento, ¿no? De soledad en esa persona porque no es incluida o al menos no es parte de esta interacción social, ¿verdad? En el déficit visual, no existe una correlación directa entre soledad y ceguera, ¿no? Llámese en ese sentido cataratas, que es la principal causa de ceguera reversible. Pero aquellas personas, porque casi todos los adultos mayores van a tener esta opacidad cristalina, ¿no? Llamada catarata, eh, al presentarla también pueden tener percepciones delirantes del medio, incluso pues aislamiento dentro de su misma familia, porque no ven, ¿no? Entonces no quieren relacionarse por temor a lo que los demás puedan ver y ellos no puedan ver y tengan que decir que sí, están viendo bien, pero realmente no están viendo bien. Y de hecho las cataratas pues, aumentan hasta un doble el riesgo de tener depresión en el adulto mayor, 8 veces el aumento de caídas de propia altura y 2 veces el riesgo de una enfermedad coronaria. Cuando vemos en la práctica, pues, doctora, no van a dejar a mentir, quizá yo en el hospital donde estoy, que es un hospital de segundo nivel, pero yo digo que es un hospital geriátrico, 8 de cada 10 adultos mayores tienen cataratas y no tienen una evaluación oftalmológica que debe ser al menos una vez al año. Entonces, ¿Cierto? y es triste, pues, porque realmente es una cirugía rápida, ¿no? Que puede recuperar su visión y su autonomía, que es lo más importante en el adulto mayor. Con respecto a la fragilidad, la soledad, si no hay interacción social, no hay salidas, puede generar dolor muscular, sarcopenia, sin normal aporte nutricional y caída de propia altura. Una caída de propia altura involucra una fractura de cadera y las fracturas de cadera pues tienen una alta mortalidad, hasta un 75% en los adultos mayores. Y los ingresos hospitalarios. Esto es lo más difícil, ¿no? Porque también tenemos que incluir a la familia en los ingresos hospitalarios. Y aquellos pacientes que están solos, no tienen familiares que vienen a visitarlos, o se sienten al mismo tiempo solos porque la familia no llega todos los días, son más propensos a tener un síndrome confusional agudo llamado delirio. Y esto pues prolonga la estancia hospitalaria, hace que tengan, que su sistema inmune esté alterado y por ende sean proclives a una infección nosocomial y algunos pues puedan fallecer. Incluso el hecho de ser un cuadro de delirio, un ingreso hospitalario conlleva hasta una incidencia de un 20% de deterioro cognitivo futuro. Por eso es importante siempre educar a la familia del paciente adulto mayor en los casos que se pueda, ¿no? Y si es posible permitir que el cuidador esté presente en los ingresos, que esto nos garantiza que el cuadro de síndrome confusional agudo de delirio pues, sea menos probable que se dé. Y realmente eso hace un cambio en el manejo Sí, de la familia. sí, incluso, pues, en el caso de nosotros, que es lo que más nos interconsultan a la hora de presentar síntomas psiquiátricos, podemos disminuir el uso de psicofármacos. Con solo el hecho de que la familia esté dentro de la evaluación clínica, pues existen escalas que en un momento pueden llegar a ser tediosas porque son populares, la escala Duke, una universidad de Los Ángeles. Sí, son 10 preguntas, ¿no? Que hablan sobre la situación de la soledad subjetiva, la añoranza de tener a alguien a su lado para la realización de las actividades cotidianas, el hecho de tener relaciones sociales con alguien, cómo se siente al respecto de los demás, si realmente se siente solo, de manera individual. La escala de soledad, que es variedad a nivel de Latinoamérica, involucra la soledad familiar, conyugal y crisis existencial, ¿verdad? Pero la manera más fácil, creo yo, es la preguntar de manera directa, ¿no? Quizás pueda ser algo difícil dentro de una primera evaluación o dependiendo cómo se presente el adulto mayor, pero hacer énfasis en aquellas personas que vemos que están consultando varias ocasiones, ¿no? Misma sintomatología, eh,
y no encuentra una solución a su problema, pero solo en el caso de las unidades de emergencia solo se le ve como alguien que llega, ¿no?, a quitar tiempo, pero realmente quizás se le pregunta cómo están las cosas en su casa, cómo se siente usted ahora, ¿no?, en esta etapa de su vida, pues puede hacer la diferencia. Y aquí es importante también incluir a aquellas personas que están pasando por una crisis vital. En el caso de las personas que se acaban de jubilar, que sus hijos se acaban de ir de casa, perdido a su pareja. Estas son circunstancias que pueden ser muy desadaptativas para las personas y llegar a sentirse sumamente solos, ¿no? Y si no son abordadas en su momento, pueden llegar a condicionar para un trastorno depresivo mayor. También había olvidado considerar que esta situación de soledad subjetiva puede conllevar a que las personas consuman o aumenten el consumo de sustancias. ¿No? Aquellos que fuman empiezan a fumar más para calmar su ansiedad. Aquellos que usualmente pues, se tomaban una copa de vino empiezan a tomar más durante el fin de semana para sentirse más acompañados, ¿no?, una situación externa, pero realmente la condición que está generando esta situación no está siendo tratada. Las intervenciones recomendadas, las psicosociales, son las más importantes, los grupos de apoyo, los centros de día. Cada nivel de país existen centros de día del adulto mayor. El Instituto Salvadoreño de Seguro Social tiene unos en el área central, ¿no?, en Paleca, en Ciudad Delgado, en Montserrat, que ahora está en Flor Blanca, la colonia Roma, que está a la par de rehabilitación, la colonia Roma. También está el de Santa Mónica, frente a la clínica comunal Santa Mónica en Santa Tecla. Y creo que solo eso. Sí, de ahí está Santa Ana, San Miguel, pero estos últimos dos sí realmente no he corroborado cómo están funcionando. Los anteriores sí sé que están funcionando, pero ahí la única solicitud que pide la encargada es una copia del RID del adulto mayor y que sean independientes. De ahí pueden llegar, incluso si son pensionados, no del seguro directamente, puede ser de AFPs y no se les niega su entrada a estos grupos. Y son muy importantes porque incluso abarcan estas intervenciones que menciona, el uso de tecnologías. Yo tuve la oportunidad, dentro de mi experiencia personal, de trabajar en el Centro Roma y ellos tienen un cronograma perdón, por mes, donde a raíz de la pandemia, una vez al mes, les enseñan a los demás a ocupar el teléfono celular, cómo hacer videollamadas o en caso de emergencia, cómo utilizarlo. También hacen promoción de actividades significativas, manualidades, ejercicios de chi, aeróbico, máquinas, incluso el Centro ROM, promoción de actividades físicas. Los martes llega una instructora a la rutina, una musicoterapia, la terapia, y también hacen excursiones, ¿no?, socializan más allá de este impacto físico. Y en el caso de que haya situaciones que meriten por referencia a salud mental, siempre considerando. Existen barreras siempre, ¿no?, en cuanto a la atención, y en este punto es importante aclarar los tiempos de consulta pueden ser relativamente escasos, porque ustedes sabrán, no dejarán de mentirme, que muchas veces la población adulta mayor habla bastante, ¿no?, sobre su vida, ya sea del contexto actual que están viviendo y sobre su pasado, y a veces nos encontramos como parar la consulta o orientar la consulta hacia la situación que queja paciente o la persona que llega a buscar ayuda. Los déficits funcionales del consultante, en el caso de los déficits visuales, auditivos y aquellos que no hayan acompañado de su cuidador, la estigmatización del tema. Acá es importante, pues, tener como mencioné el siguiente, la escasa formación en el aspecto psicosocial, tener un conocimiento sobre el envejecimiento, los cambios que se generan, porque de lo contrario se puede llegar a estigmatizar a las personas y entrar en lo que se conoce como edadismo, cosa que no debería ser así, o término que todavía se ocupa mucho, pero que intentamos que cambie, ¿no?, porque ya tiene más de 200 años en desuso el término de demencia
senil. Es decir, como encasillar al adulto mayor que las circunstancias que le están sucediendo en ese momento son propios de la etapa, cuando sabemos pues, que la demencia es una enfermedad neurodegenerativa y senil viene de senectud, que es un proceso normal del envejecimiento. Y los pocos grupos de socialización que existen a nivel nacional. Como mencionaba, pues el Seguro Social existe, de ahí la FUSAPE también tiene su grupo de centro de atención de día distribuidos en diferentes municipios que también brindan esta atención a los adultos mayores sin ningún costo. Acá traía a cuenta este documental de Netflix, se llama Vivir sin años, realmente bastante bonito y educativo, donde esta persona encargada del documental se encarga de visitar las zonas azules de la OMS, que son aquellas en donde la población ha vivido más de la esperanza de vida en un promedio. Usualmente se encuentran muchos adultos mayores, arriba de 80, 90, 100 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los puntos fundamentales dentro de todo el contexto de estos episodios? La familia siempre es un pilar fundamental en cuanto al apoyo, la interacción social, al amor, ¿verdad? Y a la no invalidación de las emociones de la persona mayor. Adultos mayores con propósito, es decir, siempre están realizando alguna actividad enriquecedora que les permite alimentar su espiritualidad, no se quedan recluidos a hacer actividades repetitivas, sino que están constantemente haciendo algo nuevo y que les llena de gratificación. Y la socialización es importante para mantenerse activo. Sí, pues somos seres netamente sociales por naturaleza, entonces acá se ve de que la socialización y vivir en comunidad permite tener una salud mental y física adecuada. Y detectar y abordar la soledad es de suma importancia, como tratar la hipertensión, la diabetes, ignorarla pues, puede costar vidas. Como mencionaba, pues, para ir concluyendo este caso, evitar el uso del término de demencia senil, ya tiene más de 200 años en desuso, podemos mencionar que el deterioro cognitivo, o llamarlo como tal, si hay un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad, o incluso un trastorno de adaptación o secundario a una situación que esté viviendo esta persona, pero hacer este diagnóstico, pues, asusta al familiar, asusta a la persona, y también es estigmatizante tanto dentro del contexto de las personas mayores. Bueno, dentro de un caso clínico que había cuenta, las iniciales de la persona de 65 años, psicóloga recientemente pensionada, viuda, vive con su hijo y un nieto. Es una femenina quien hace 3 meses se jubila del área de recursos humanos, donde laboró por 32 años. Describe que su círculo de amistad, que ronda la misma edad, aún se encuentra laborando y siendo funcional. Ojo con esa palabra, ¿no?, que menciona ella. De 2 meses, mientras entraba en casa con familia, sufrió un evento coronario del cual fue necesario realizar cateterismo. Posterior a dicho evento, ha asistido a controles periódicos con cardiología. Sin embargo, comenta que en los últimos meses su presión arterial media ha disminuido considerablemente, presentando síntomas, con lo que ha consultado en múltiples ocasiones la unidad de emergencia del segundo nivel. En dicho centro le mencionan, a lo mejor se le están olvidando las cosas, se toma más pastillas de las debidas, motivo por el cual rompen llanto y dan referencia a esta especialidad, área de psiquiatría, un diagnóstico de demencia senil versus depresión mayor. Al leer el diagnóstico de referencia presenta pensamientos de culpa y frustración. No debí jubilarme, eso me afectó mi corazón y por mi edad me ven de medios. O sea que desde la jubilación se siente excluida de compañeras, amigas, del trabajo, ahí la veo reunidas, pero ni un bola me dice. A su vez comenta sobre su hijo, me ignora y solo se encierra, limitando la relación a la comida en la mesa. 2 semanas previa a esa consulta manifiesta el deseo de sentirse incluido en un grupo de su edad sin éxito alguno. He buscado, pero no encuentro. Al no encontrar dicho grupo, ha aumentado el consumo de alcohol, vino,
en los últimos 2 viernes. Antes me tomaba una copa para relajarme, pero ahora me estoy tomando casi la botella entera. Por lo anterior, consulta y se le permite catarsis en la evaluación. Aquí, pues, un diagnóstico podemos hacer dados los elementos a considerar, el detonante, trastorno de adaptación, por los cambios que involucra en cuanto a sus actividades de la vida diaria y a lo que va a venir posteriormente. Dentro de los antecedentes médicos, a considerar glaucoma de ángulo abierto, diabetes mellitus tipo 2 con manejo de insulina, artrosis en ambas rodillas que dificultan la marcha, antecedentes quirúrgicos, colestectomía, ortopópica y cambio de lente intraocular por cataratas y su red de apoyo nada más la iglesia. Con respecto al abordaje, validación, escucha activa, de cada referencia al centro de día del adulto mayor, colonia de robos y seguimiento en un mes. Posterior al mes, ¿no? Refiere que en dicho lugar se les ha enseñado a utilizar el celular, se inscribió a los martes de aeróbicos y los viernes colabora en la realización de sopas en la cocina que tiene dicho centro. Esto sí es verídico. Menciona, hasta una excursión me inscribí ya. No sabía que estos grupos existían y podían ser importantes para uno. Síntomas de inicio, pues mejora y se da seguimiento en cita abierta a la persona. Bueno, eso es lo que traía a cuenta esta sesión, ¿verdad? La importancia de la inclusión de la soledad como parte de un factor de riesgo, de hecho una problemática de salud pública que estamos viviendo, porque la sociedad está envejeciendo. Podemos ver, buscar en Internet, ¿no? Las diferentes políticas que están adoptando, perdón, otros países. De hecho, la Organización Mundial para la Salud tiene un plan, ¿no? Que involucra la década del envejecimiento saludable, en donde toma como bien incluir esta problemática y buscar elementos importantes que busquen la mejora de las relaciones sociales y la vinculación en cada una de las personas mayores. Y no solo eso, sino también de las adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? Porque si no se trata esto de etapas tempranas, en la parte de llegar a a- es ser adulto mayor, perdón, va a ser mucho más difícil. Les agradezco mucho su atención. Bueno, gracias, doctor. Muy importante todo lo que nos ha compartido. Vamos a aprovechar para los que tienen comentarios, preguntas. Aquí nos está preguntando Lizeth Ramírez, y esta escala que usted ponía aquí, ¿qué especialista la aplica? Bueno, idealmente debería ser una persona que tenga conocimientos sobre personas adultas mayores, tanto a nivel social, que tenga un poco de conocimiento sobre la soledad, ¿no? De esta soledad subjetiva que mencionaba. Nosotros como especialidad en el área de salud mental podemos aplicar, creo yo que es donde más se aplica, de hecho. Pero si hay personas que tienen, digamos, estudios de odontología, también pueden hacerlo, geriatras también. Bueno, yo creo que una cosa bien importante dentro de lo que hemos visto y que hay que tomarlo en cuenta definitivamente es lo del intento suicida y ideación suicida, que sabemos que anda ahí por el 0,8%, pero no es para nada despreciable. Como usted comentaba, lo llevan así a cabo directamente y se ha visto pues que luego de la pandemia mucha gente pues presentó algunas alteraciones cognitivas y hubo alteraciones conductuales que terminaron en alguna situación de este tipo, cosa que consideramos muy importante. Cristian Romero dice, muchas gracias, excelente ponencia. Pregunta, ¿existe algún signo clínico de riesgo que me dé pistas de que alguien está pasando por soledad e intenta ocultarlo? Bueno, principalmente creo que, gracias por la pregunta, creo que lo importante es saber la red de apoyo que tienen, ¿no? Algo que hacen algunas especialidades, incluso nosotros, es siempre incluir algún familiar para saber el contexto, ¿no? De lo que está sucediendo, porque siempre hay dos versiones y es importante aclarar
Si no hay, pues eso ya nos da como un factor de riesgo, porque realmente no hay una red de apoyo. Entonces, hay que, hay que hacer las indagaciones respectivas sobre cómo se siente con respecto a la situación en la cual se encuentra, ¿verdad? Si tiene alguien con quien pasar el tiempo, hablar, si hace alguna actividad que le permita sentirse pleno, o si ha perdido el interés en las cosas, si está pensando en que la vida ya no tiene sentido, en que no es grato estar con vida, pues son preguntas muy importantes que pueden orientar incluso pues también a indagar sobre un trastorno depresivo mayor. Yo recuerdo en una de nosotros ambos estamos en hospitales donde hemos visto que se han vuelto casi hospitales geriátricos en un gran porcentaje. La gran mayoría que vemos casi siempre están con un delirium y es lo que nos presentan por fracturas y diferentes situaciones. Creo yo sumamente importante recordar que quien está ahí pues tiene una historia y generalmente cuando nosotros empezamos a preguntarle, esta historia clínica que nos cuentan de que, bueno, se jubilaron y no hubo un segundo proyecto de vida o un plan B hacia futuro, que creo que es tan importante que lo empecemos a hacer definitivamente. Así que, bueno, voy a pasar a otra pregunta. ¿Es importante evaluar y descartar que esté recibiendo algún tipo de violencia en nuestro adulto mayor? Claro, de hecho hay una ley del adulto mayor que está actualizada, que si no me equivoco en 2021 se actualizó, y existe una institución, el CONAIPAD, que se encarga de velar por los adultos mayores y la integridad de cada uno de ellos. Bueno, tenemos otra pregunta. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, esta población sufre discriminación por edad. ¿Cómo podemos identificar y poder dar apoyo? Como mencionaba, ¿no? El edadismo es algo muy frecuente de asociar o de clasificar a las personas mayores, que las cosas que les pasan es por la edad, o por la enfermedad que ya tienen de base. Entonces, escuchar, como mencionaba ella, escucha activa, validación sobre lo que siente es importante, que si empezamos a cuestionar cada una de las cosas que nos mencionan en la evaluación y minimizamos, ¿no?, cada uno de estos parámetros que nos están dando los adultos mayores, podemos caer en esto, ¿no? Entonces el apoyo, creo yo, que viene más que todo en acompañamiento y escucha, porque hay cosas que, pues, como personal de salud estamos atados, ¿no?, en el nivel social. No podemos cambiar la realidad o el contexto social en el cual está cada una de esas personas, pero sí podemos ser apoyo para ellos en las circunstancias que nos llegan a consultar, para poder dar una mejor calidad de atención y en tiempo pues que se sientan bien, al menos en un espacio de su. Sé que hay algunas personas que están en el centro de día que se han conectado y creo que es sumamente importante lo que el doctor nos comentaba de las actividades y yo he visto que les ha caído muy bien. Esto es la interacción entre gente que pues hasta se intercambia libros, está pues en este intercambio, reunirse cada semana, hacer proyectos de salida. Yo creo que eso es de mucha importancia. Y para los que no han visto la serie que el doctor pues nos comentaba, donde vemos que la interacción y que la persona esté incluida en el grupo familiar, eso y el amor a la familia es una cosa que es sumamente importante en este grupo de pacientes. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere preguntar o saludar? Aquí tenemos otra. Siempre pues tenemos saludos del Hospital General y siempre están viéndonos y le envían sus saludos. Aparte de esto, pues yo creo que este es un tema que podemos comentar mucho. Creo que hay que aprovecharlo definitivamente y tenemos que ver que cuando hablamos del deterioro cognitivo, que es algo que pues así como lo mencionaba el doctor, ya no hablamos de esa demencia senil, tenemos que preocuparnos por ver cómo trabajar y prevenir, ¿verdad? Otra pregunta. Si se tuviera que escoger una actividad a recomendar de todas las que se mencionaron, ¿cuál es la que ayuda mejor a vencer el sentimiento de soledad? Creo que definitivamente sería el involucrarse en un grupo. Esa es la actividad que podría recomendar en primer lugar. La socialización es clave para todo y incluso
se ha visto que hay personas, y lo hemos visto, ¿no? ¿Lo La ves? historia, ¿no? A través de la pandemia, es que todos aquellos adultos mayores que estuvieron encerrados en su casa y no socializaron, no tuvieron ningún tipo de estímulo, están sufriendo de deterioro cognitivo. Entonces creo yo que la principal actividad es estar en un grupo. Yo creo que el estar en un grupo y la interacción familiar, yo creo que el hecho de ese vínculo familiar que estén presentes, porque de repente nos comentan en la consulta, sí, vivo con la familia, pero yo estoy en mi habitación y los demás hacen su vida y yo pues solo los veo cuando comemos. Creo que eso es sumamente importante que también lo tomemos en cuenta. Y para todos hay que cuidar mucho este triángulo entre la pelvis y las piernas porque eso nos permite ser siempre independientes, cuidar nuestra salud lo más que se pueda, porque precisamente a futuro esto va a ser muy importante evitando las enfermedades crónicas. ¿Algún mensaje, doctor, para terminar? Bueno, creo que es importante involucrar a todos nuestros adultos mayores en las actividades, tanto nosotros que tenemos familia, ¿no? Que ya se encuentran en esta etapa de la vida, darles la relevancia oportuna, incluirlos en los grupos, en la socialización, buscar actividades que incluso pues también se olvidaba la parte de salir a la naturaleza, ¿no? Y la interacción con la naturaleza es muy importante en este contexto. Y en aquellos donde exista una clara definición de la funcionalidad auditiva, visual o de movilidad, llevarlos a una consulta, ¿no? Porque esto garantiza autonomía. Así es. Y yo creo que si están viéndonos algunos, es tan importante que si les han dejado el aparatito del oído, pues usémoslo. Es sumamente importante ir a las consultas, aunque sea una vez al año, para ver cómo está lo de la visión, más a los que les encanta leer, creo que es importantísimo. Aquí nos mandan saludos desde España, muy interesante presentación, muchas gracias. Así que vemos que nos ven de todos lados, pero les agradecemos.